Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jenny Mera, tutora del curso de Química General, y en esta oportunidad daré a conocer un tutorial sobre algunos aspectos importantes para tener en cuenta en la resolución del ejercicio 1 de la tarea 3, que corresponde a todo lo que tiene que ver con gases y disoluciones. Bueno, la guía inicialmente, al igual que todas las actividades que se han venido desarrollando hasta el momento, cada estudiante debe escoger una letra también, que puede ser A, B, C, D o E, y el primer punto corresponde a resolver cada uno de los ejercicios, dependiendo entonces de lo que son las diferentes leyes de los gases. La primera es la ley de Boyle, Charles y Gay-Lussac. Pero para comprender cada uno de estos ejercicios que están aquí propuestos, y las condiciones, que son las que están acá, para cada uno ya tienen dadas las variables, entonces es necesario comprender teóricamente qué me dice cada una de las leyes. Entonces, vamos inicialmente a estudiar la primera ley, que es la ley de Boyle. En esta ley de Boyle hay que tener en cuenta que la fórmula, según la fórmula, se mira claramente lo que es la relación entre la presión y el volumen, y que la temperatura permanece constante. ¿Qué me quiere decir? Que la temperatura no influye para nada pues en los cálculos matemáticos que se hagan con respecto a esta ley. Hay que tener en cuenta también otro aspecto, y es que la relación entre la presión y el volumen es inversa. Es decir, que si aumenta la presión, el volumen disminuye. ¿Cuál ha sido un claro ejemplo de esto? Y es, por ejemplo, cuando tenemos una jeringa que está tapada y queremos disminuir el volumen. O sea, si yo la tengo tapada de esta manera y yo quiero apretar la jeringa, entonces miro que el volumen disminuye, pero que la presión se aumenta. Entonces, eso me quiere más o menos indicar en esta ley que hay una relación inversamente proporcional. En la siguiente diapositiva les quiero indicar un ejemplo de cómo sería aplicar esta ley de los gases, que es la ley de Boyle. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Entonces me dice que en un centro de buceo, un cilindro contiene aire comprimido. Inicialmente la presión es P sub 1 igual a 1,80 atmósferas, y el volumen del gas es B sub 1 igual a 12 litros. Tras usar parte del aire, el volumen disminuye a B sub 2 igual a 7,5 litros. ¿Cuál es la nueva presión P sub 2? Miramos entonces, de acuerdo al enunciado del ejercicio, que aquí se presentan datos de presión y volumen. Y si miramos la teoría de los gases, la ley de Boyle es la que se aproxima, porque en su fórmula tiene tanto presiones como volúmenes. Entonces aplicamos esta ecuación, y como lo menciona el enunciado del ejercicio, pues tiene que hacerse todo en condiciones normales, es decir, que las condiciones normales en unidades tendrían que ser pues presión atmósferas, volumen en litros y la temperatura en grados Kelvin. Miramos aquí entonces que tengo aquí la fórmula P sub 1, B sub 1 igual a P sub 2, B sub 2, y eh, me piden despejar la fórmula. En este caso sería el valor de P sub 2. Entonces P sub 2, despejo de esta fórmula, y va a ser igual a P sub 1 por B sub 1 sobre B sub 2. O sea, el que está aquí multiplicando pasa a dividir. Me da esta ecuación. En esta reemplazo los valores que me da el problema, que en este caso P sub 1, que es 1,80 atmósferas. También tengo B sub 1, que es igual a 12 litros, y lo divido entre 7,5 litros para darme un total de 2,88 atmósferas, que es lo que me pide el problema. En condiciones, las unidades, pues en condiciones normales
temperatura en Kelvin, presión en atmósfera y volumen en litros. Otra ley también de los gases que tenemos es la ley de Charles. En la ley de Charles, la fórmula viene dada por esta, por decirlo, una fracción entre el volumen 1 sobre la temperatura 1 y volumen 2 sobre la temperatura 2. Esta es la fórmula que se aplica. Y miren que aquí hay una división. Por lo tanto, eso me quiere decir que es una relación directamente proporcional, es decir, que al aumentar el volumen, aumenta la temperatura. ¿Cuál es? Y otro aspecto también importante tener es que aquí se maneja pues la presión constante. ¿Cuál es un caso práctico que se relaciona o que explica la ley? Esta ley es cuando se calienta un globo. Miren que a medida que se calienta, se expande. Entonces, quiere decir que a medida que se calienta, pues el volumen también aumenta. ¿Cuál es un ejemplo de este que aplica la ley de Charles? Por ejemplo, un globo contiene un B sub 1 de 2,5 litros a T sub 1 igual a 22 grados centígrados. Al ascender, la temperatura baja a T sub 2 menos 10 grados centígrados. Hallar B sub 2 con temperatura en grados Kelvin. Entonces miren aquí que si yo miro los datos que me da el ejercicio, pues estos tienen volumen y temperatura y por lo tanto debo aplicar la ley de Charles. Hay que tener en cuenta que para la temperatura los grados centígrados hay que pasarlos a grados Kelvin utilizando la fórmula. Entonces la fórmula va a ser igual a los grados centígrados más 273. Eso me da los grados Kelvin. Luego simplemente reemplazo y despejo B sub 2 de la fórmula. Entonces miren aquí que tengo una fórmula que tiene un cociente. Lo que hago es pasar T sub 2 a multiplicar al lado de B sub 1 y me da esta fórmula. Simplemente reemplazo los datos y obtengo el valor en litros, que es lo que me pide. Vamos a la tercera ley, que es la ley de Gay-Lussac. En esta ley hace relación, miren que también hay un cociente aquí, hay una división y por lo tanto se puede decir que también la relación es directamente proporcional, es decir, que a medida que aumenta la presión, aumenta la temperatura. Son en el caso en que la fórmula esté multiplicando, como es el caso de la primera de la ley de Boyle, pues en esa la relación es inversamente proporcional, mientras que en esta la relación es directa. ¿Cuál es un ejemplo claro de esto? Cuando se calienta una lata, por ejemplo, de gaseosa, entonces al aumentar la temperatura, pues esto también aumenta la presión y puede romperse. Entonces ahí se mira claramente que hay un aumento también en lo que es la presión de como sea de la lata que está allí. ¿Cuál es uno de los ejemplos? Entonces, un ejemplo que aplica la ley de Gay-Lussac, por ejemplo, es el siguiente. Un cilindro de dióxido de carbono está a una presión de 1500 milímetros de mercurio y una temperatura de 25 grados centígrados en un cuarto. Luego se calienta a 60 grados centígrados, hallar P sub 2. Entonces miro las conversiones que tengo aquí. Primero que todo, las temperaturas, o sea, si nos referimos a la guía, en la guía me dice que tiene que la presión expresarse en atmósferas, la temperatura en Kelvin. Por lo tanto, miro que tengo datos de presión y temperatura y debo aplicar la ley de Gay-Lussac. Tengo que pasar estos grados centígrados, los debo pasar a Kelvin utilizando la fórmula respectiva y la presión la debo pasar a atmósferas teniendo en cuenta que una atmósfera es igual a 700 milímetros de mercurio, 760. Puede ser que saque primero el dato porque puedo despejar P sub 2 y luego el dato que me dé milímetros de mercurio pasarlo a atmósferas, o lo pueden hacer antes. Este dato pasarlo directamente a atmósferas. Entonces,
Utilizo la fórmula, despejo P sub 2 y después de despejar reemplazo los valores y obtengo el dato de presión, que puede darse en atmósferas como en milímetros de mercurio. ¿Qué es lo importante en el desarrollo de este tipo de ejercicios? Si vemos el taller, tenemos que mirar que, miren que aquí hay unas unidades que están en milímetros de mercurio y hay otras, bueno, que están en litros, que están en grados centígrados y que yo tengo que hacer las uniformes, el paso de las unidades, es decir, yo debo presentar la presión en atmósferas, la temperatura en Kelvin. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para el caso de estas que tienen en milímetros de mercurio es tener en cuenta lo que nos pide el enunciado y me dice que deben estar en unidades en escala absoluta. Entonces, la temperatura en Kelvin, la presión debe estar en atmósferas y el volumen debe estar en litros. Entonces, yo debo considerar eso cuando me piden hacer los cálculos respectivos de acuerdo a las diferentes leyes, es tener en cuenta esas unidades. En donde hay milímetros de mercurio, yo debo pasar atmósferas y en donde hay grados centígrados, yo debo pasar a Kelvin. Entonces espero que con estos ejercicios que les expliqué puedan tener la base para poder resolver los que están aquí en la guía, sobre todo en el punto 1. También es importante considerar que la unión de todas estas leyes, o sea, si yo combino todas las leyes, pues me va a dar la ley de los gases ideales, que se va a ser el punto 2 de esta guía. Y que una vez comprendan esto, pues se les va a facilitar la comprensión del punto siguiente. Espero les haya servido la explicación y los espero en otra oportunidad. Muchas gracias.